días, hermanas. Nuevamente es un gusto poder saludarles y poder verles, y pues también le agradezco mucho al Señor la oportunidad que me da de compartir su palabra en esta mañana. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanas. Quiero compartirles, hermanas, el tema de esta enseñanza. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo nuevamente, y nuestro tema de esta mañana se titula Un ingrediente indispensable. Un ingrediente indispensable. Y hermanas, ¿no es cierto que todas tenemos un ingrediente indispensable en nuestra cocina? Tenemos varios, ¿verdad? Varios elementos básicos que no pueden faltar para preparar cualquier alimento, sea en el desayuno, en la comida o en la cena. Y quiero comentarles algunos ejemplos de estos ingredientes que pudieran estar en sus cocinas, hermanas, si me ayudan con su participación. Por ejemplo, hermanas, un ingrediente que hay en nuestra cocina y que quizás sea para ustedes el ingrediente indispensable, puede ser el siguiente. Vamos a esperar a que se proyecte en nuestra pantalla. Nos dice, ¿verdad? Ahí, ingredientes indispensables en nuestra cocina. Por ejemplo, hermanas, ¿quiénes de ustedes pueden levantar ahí su mano? ¿Quiénes de ustedes consideran que la sal es el elemento indispensable en la cocina porque es el que le da sazón, es el que le pone el saborcito, ¿verdad?, a la comida? Muchas gracias, hermanas. Veo ahí sus manos en que consideran que es la sal definitivamente el ingrediente indispensable en nuestra cocina. Ahora, hermanas, ¿qué me dicen de las especias y condimentos? Quizás alguien diga, no, para mí las especias, me gusta mucho la pimienta o me gusta la cúrcuma, alguna especia o condimento porque le da sabor a mis alimentos. ¿Alguien considera a las especias su elemento o su ingrediente indispensable, hermanas, en su cocina? Que dice, no puede faltar ese elemento en mi cocina. Bien, hermanas, muchas gracias por participar. Estoy viendo ahí, estoy recorriendo la pantalla para poder ver sus manos. Pero quizás nosotros en nuestro país, pues un ingrediente indispensable siempre es el chile, ¿verdad? Hay hogares en los que les gusta el chile y a todo le ponemos chile, hasta el postre, ¿verdad? El postre también ahí va con el picante porque les gusta ese sabor. ¿Quién considera, hermanas, que el chile es su ingrediente indispensable? Veo varias manos ahí. Bueno, miren, esto nos da una idea, ¿verdad?, de lo que nos gusta. También nos permite conocernos, ¿verdad?, en los ingredientes que nos gustan. Y hermanas, a lo mejor hay alguien que dice, no, para mí el elemento básico en mi cocina es el aceite. Para cualquier cosa que yo haga, siempre necesito tener ahí mi aceite a la mano, o quizás el agua, ¿verdad? Quizás también es un elemento sencillo, pero que debe estar ahí en nuestra cocina para cualquier situación, cualquier emergencia en nuestro hogar, en nuestra cocina. Ahí tenemos el aceite o el agua. Pero a lo mejor, hermanas, hay alguien que dice, no, para mí mi elemento indispensable es mi sartén. Ese sartén que tengo en el que me gusta hacer todo porque ya me acomodé a él, ya todo me sale bien ahí, es mi medida. Quizás a alguien le suceda de esta manera, ¿verdad? Que alguien ve que el sartén o la olla es su elemento o su ingrediente indispensable en la cocina. Muchas gracias, hermanas, por participar en esta pequeña dinámica que nos permite introducirnos en nuestro tema. Hermanas, así como tenemos ingredientes indispensables en nuestra cocina, ingredientes que no pueden faltar para cocinar, en el área espiritual, hermanas, también hay elementos que son esenciales para nuestra vida, elementos que son irreemplazables, que no podemos sustituir o intercambiar. Hace ratito que platicábamos de los ingredientes de la cocina, platicábamos que son ingredientes indispensables, porque dan sazón, ¿verdad? Y ustedes sabían, hermanas, que esta palabra sazón en el diccionario significa cuando un alimento alcanza su punto o madurez de las cosas, o un estado de perfección en su línea. Eso significa sazón. Por eso decimos, ay, esta comida está bien sazonada, no le falta ni le sobra nada, ¿verdad? Por eso usamos esta expresión. Bueno, pues de la misma manera, en nuestra vida espiritual, hermanas, hay elementos que son imprescindibles porque nos encaminan hacia la madurez espiritual, nos encaminan a alcanzar un buen testimonio, a obedecer al pie de la letra los mandamientos de nuestro Dios. Y hoy les quiero invitar a que estudiemos uno de estos elementos indispensables, hermanas, y les voy a mostrar en nuestra presentación cuál es ese ingrediente indispensable del cual vamos a hablar en este día. Y es
La fe, hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Nos dice ahí, es un ingrediente indispensable para nuestra vida espiritual. Y hermanas, primeramente vamos a hablar de los significados de la fe. Primeramente les quiero comentar, hermanas, que la fe es una palabra que tiene varias acepciones, ¿verdad? Tiene diversos significados, incluso en la Biblia. Por eso es muy importante que estudiemos un pasaje bíblico con todo y su contexto, ¿verdad? Para poder entenderlo correctamente. Pero en nuestra lengua diaria, en nuestro idioma, también en nuestro lenguaje diario, esta palabra también tiene diversas acepciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos viendo en la televisión algún concurso, decimos, ¿verdad? Ah, está el interventor de gobernación y se dice que da fe, ¿verdad? De la legalidad, que está certificando que ese concurso se está realizando de la manera correcta, de la manera legal, ¿verdad? También otra acepción de la fe es el cuerpo de enseñanzas o una doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, leemos en Gálatas 1:23, no es necesario que lo busquen, yo les voy a compartir la porción. Dice acerca de Pablo, dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, recordemos que el apóstol Pablo primero era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Después conoció al Señor Jesucristo y decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahí esta palabra fe significa un cuerpo de enseñanzas, ¿verdad? Una doctrina. Vemos otro significado u otra acepción de la fe. Y otro significado también es como una convicción, la fe como una convicción, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo tengo fe en nuestra familia o tengo fe en nuestro matrimonio que se va por alguna situación difícil, ¿verdad? Que dicen se va a restaurar o va a prosperar, ¿verdad? Entonces habla de convicción. Esta palabra fe, entonces, hermanas, tiene varias acepciones, pero vemos que sus significados no son excluyentes, ¿verdad? Sino más bien complementarios. Quiero compartirles, hermanas, que en este día vamos a estudiar a la fe, pero en su significado general. Y en un sentido general, hermanas, la fe se entiende como la plena confianza que una persona deposita en otra, ¿verdad? La plena confianza, es decir, que no hay duda, que no hay alguna duda acerca de en quién confiar. Es la plena confianza que una persona deposita en otra. Por ejemplo, recordemos el personaje Job en la Biblia, ¿verdad? Él dijo en Job 19:25, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Vemos allí su confianza, ¿verdad? Y bueno, un pasaje base para estudiar acerca de la fe es Hebreos 11:1, que les invito a que me acompañen a leer, está proyectándose ahí en su pantalla. Y lo vamos a leer, hermanas, por favor, ahí sí me ayudan, aunque tengamos nuestro micrófono apagado, no hay ningún problema. Nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición, ¿verdad?, que nos da la Biblia, la palabra de Dios, acerca de la fe. Y para esta enseñanza, hermanas, nos vamos a enfocar en este sentido general de la fe como plena confianza. Y quiero comentarles, hermanas, que esta palabra fe proviene del griego pistis. Esa es la raíz griega de la cual proviene. Y se traduce esta palabra como credibilidad, persuasión y convicción. Ahora bien, hermanas, fíjense que encontré algo muy interesante y es que esta palabra pistis, en un aspecto específico de su significado, se refiere a la confianza en Cristo para salvación, a esa fe para salvación, esa fe que depositamos en Cristo. Y esto se me hizo muy interesante, hermanas, porque la fe es producto directo del nacimiento espiritual. Es un principio que encontramos aquí, ¿verdad? Que la fe es producto del nacimiento espiritual. Es decir, cuando una persona acepta a Cristo, ¿verdad? Se arrepiente de sus pecados delante de Dios y pone su fe, su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué sucede, hermanas? Lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Y lo hemos experimentado cada una de nosotras, ojalá que la mayoría de nosotras, ¿verdad? Cristo entra en nuestro corazón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Cristo entra en nuestro corazón, limpiándonos de nuestros pecados y transformándonos en una nueva criatura, como nos dice 2 Corintios 5:17. Y además nos da el regalo de la vida eterna. Es una bendición, ¿verdad? Cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y hermanas, allí inicia la fe del cristiano.
al depositar su confianza en la obra redentora que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, al creer que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo es suficiente para limpiarnos de nuestra maldad, al tener la convicción de que ahora Cristo vive en nuestro corazón, a pesar de que no lo podamos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Porque así es, hermanas, una característica de la fe es que es una confianza en lo que no vemos, pero que sabemos que es verdad. Ninguna de nosotras vimos cuando Cristo entró, no vimos con nuestros ojos, ¿verdad? Con nuestros ojos de manera presencial, como nos estamos viendo ahorita. No vimos cuando Cristo entró en nuestro corazón, pero sabemos y confiamos que así sucedió este maravilloso acontecimiento por fe, porque sabemos que el Señor lo dice en su palabra y nosotras creemos en ello. Ahora, hermanas, ahora que hablamos ya de cuál es la fe, vamos a ver el objeto de nuestra fe. ¿En dónde debemos de depositar nuestra fe? Bueno, pues el objeto de nuestra fe. La fe debe estar puesta en una sola persona, hermanas. ¿Y en quién es? Es en nuestro Dios, ¿verdad? No es en la humanidad, no es en los gobernantes, no es en las palancas o personas adineradas o con influencias que podamos conocer, no es en los científicos y ni siquiera es en uno mismo, hermanas. El Salmo 20, en el versículo 7, nos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La fe debe estar solamente puesta en nuestro Dios. Y la base, hermanas, en la cual sostengo este principio es por las características y los atributos que tiene nuestro Dios en comparación con nosotros los seres humanos. Y les invito a que repasemos algunos de esos atributos. Para ello voy a compartir nuevamente nuestra pantalla. En primer lugar, hermanas, observamos que Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él conoce todas las cosas a la perfección. Y vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que nos muestra esto. Hay varios versículos, pero por causa del tiempo solo vamos a leer uno en cada pasaje. Nos dice Hebreos 4:3. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso nos dice Hebreos 4:13. Entonces, nuestro Dios es omnisciente. ¿Pero cómo somos nosotros? Pues el hombre ignora muchas cosas, ¿verdad? Es cierto que no lo sabemos todo. Y para ello les pongo este versículo de Job 38:4, donde el Señor dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Sabemos y reconocemos cada una de nosotras, hermanas, que nosotras, las personas, los seres humanos, no conocemos todas las cosas, ignoramos muchas cosas. Esta pandemia nos demostró eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tomó el conocer este virus, el saber qué medidas tomar, qué vacuna poder realizar o poder elaborar para protegernos, ¿verdad? Fue un avance y gracias a Dios que el Señor dio la sabiduría al hombre, pero el hombre no lo conocía de antemano, sino que lo tuvo que ir conociendo y aprendiendo y Dios da esa sabiduría. Pero vemos que entonces el hombre ignora muchas cosas. En segundo lugar, vemos que nuestro Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él hace lo que quiere y ninguna cosa es difícil para Él. Todo es posible para nuestro Dios, hermanas. Y nos dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes. Qué bonito testimonio dio Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nuestro Dios es omnipotente. Todo lo puede hacer. En cambio, el hombre es un ser limitado, ¿verdad? Somos limitados. No podemos hacer todas las cosas. Nos dice el Salmo 144:3-4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Vemos entonces que nosotros somos limitados, nos cansamos, ¿verdad? Necesitamos dormir, no podemos estar en vela todo el tiempo, ¿verdad? Porque eso mengua nuestra salud. Pero dice también un salmo que nuestro Dios no duerme, ¿verdad? Él no se cansa. Nosotros sí, nosotros somos seres limitados. Pero veamos en tercer lugar, hermanas, que nuestro Dios es omnipresente.
Quiere decir que Él está presente personalmente en todas partes al mismo tiempo. Qué bonito atributo, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios nos está acompañando en este día, a cada una en su hogar, y también está con nuestros seres queridos, ¿verdad? Con los hijos, con la familia. Está en todas partes al mismo tiempo. Dice Jeremías 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Qué bonita porción, ¿verdad? Que nos habla acerca de la omnipresencia de nuestro Dios. En contraste, el hombre pues simplemente no lo es, ¿verdad? No somos omnipresentes. Por más que quisiéramos estar en la casa, en la oficina, en la escuela, en el súper, al mismo tiempo, no lo podemos realizar, hermanas. Y veamos esta porción del Salmo 139, del 7 al 12, es solamente un fragmento el que vamos a leer. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y el versículo 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La Biblia reconoce la fragilidad que tenemos, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Un siguiente atributo de nuestro Dios, hermanas, es que Él es santo. Esto significa que Él es perfecto moralmente de forma absoluta y que de la misma manera tiene una total ausencia del mal. Y nos dice esta porción de Primera de Pedro 1, 15 y 16 que todas conocemos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Está, sed santos porque yo soy santo. En contraste, hermanas, encontramos que el hombre es pecador. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Tu tendencia natural es hacer el mal. Nos dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno. No hay un ser humano que haga siempre el bien y nunca peque. Nos dice que todos nosotros hemos pecado. Nos dice en Romanos 3:23 también, ¿verdad? Y finalmente vemos, hermanas, que nuestro Dios es justo. Es decir, que Él obra siempre el bien, siempre obra de manera recta. Nos dice el Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus. Un ser corrupto, ¿verdad? Se corrompe fácilmente y su corazón es engañoso. Nos dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahí describe, ¿verdad?, cómo es nuestra naturaleza, y en Jeremías también en el capítulo 17 nos habla de que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad?, y perverso, dice, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo por mencionar, hermanas, algunos atributos de nuestro Dios para poder considerar este contraste, ¿verdad? Quisiéramos compartir más, pero yo sé que la mayoría de ustedes los conocen, sé que ustedes ya lo saben, pero recordarlos, hermanas, nos permite observar que hemos puesto nuestra fe. El poner nuestra fe en Dios no es un acto a ciegas, por el contrario, es una fe racional, porque conocemos cómo es el Señor. La Biblia da testimonio de cómo es el Señor y vemos sus atributos, ¿verdad? Nuestra fe está sustentada en su palabra, y yo sé que cada una de nosotras pudiéramos dar testimonio de cómo hemos visto esos atributos de Dios obrando en nuestra vida, a favor nuestro por su gracia, ¿verdad? Entonces, solamente quería repasar eso, hermanas, para hacerles la siguiente pregunta. Continuando con nuestra presentación, quisiera hacerles esta pregunta. Recordando, hermanas, la sublime y perfecta naturaleza de Dios y reconociendo nuestras flaquezas, ¿verdad? Nuestras propias flaquezas, ¿por qué habríamos, hermanas, de poner nuestra fe en alguien fuera del Dios vivo y verdadero? ¿Por qué habríamos de poner nuestra confianza en otra persona que no sea nuestro Dios? No obstante, hermanas, este riesgo sucede. Hermanas, la mayoría de nosotras, gracias a Dios, podemos decir que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Le hemos aceptado como nuestro Salvador y tenemos la firme convicción de que tenemos
un Dios vivo y verdadero. Pero también, hermanas, es una realidad que en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria, batallamos con cosas, ¿verdad? Por ejemplo, batallamos con nuestras emociones, con el enojo, con la ansiedad, con el desánimo, con el afán o la preocupación o con el temor. También es cierto que batallamos con circunstancias adversas, ¿verdad? Como el diagnóstico de una enfermedad, una pérdida sensible, problemas laborales, conflictos familiares, escasez económica, o quizás estamos batallando con malos hábitos o estamos teniendo una lucha con el pecado, como son la pereza, la maledicencia, la corrupción, estar apegados o no querer desarraigarnos al mundo, hablando del mundo como un sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás. Y tal vez, hermanas, hemos advertido que no siempre salimos victoriosas en nuestro día a día de estas batallas. Quizás al final del día nos damos cuenta que fuimos mujeres de poca fe, como el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en varias ocasiones. Lo vemos en el Evangelio de Mateo y también en Lucas. Hace tiempo, hermanas, leí esta frase que quiero compartirles. Permítanme poner la pantalla. Dice esta frase, les pido que me ayuden a leerla ahí en sus hogares. Dice, la manera en que usted vive es un testimonio de lo que usted cree de Dios. Lo voy a volver a leer. La manera en que usted vive es un testimonio de lo que usted cree de Dios. Esta frase, hermanas, para mí fue de mucho impacto. Y quiere decir que mi fe está intrínsecamente relacionada con mi actuar diario, lo cual me obliga a preguntarme, ¿cómo es mi vida? ¿Qué está distinguiendo mi vida? ¿La distingue el afán o la distingue el gozo? ¿La distingue el temor o la confianza? ¿La ira o la mansedumbre? ¿Qué dicen mis hábitos diarios acerca de mi fe en el Señor? ¿Qué comunican mis decisiones sobre mi fe en Dios? ¿Mis acciones, mi conducta están reflejando mi constante comunión con Dios o más bien están dando evidencia de mi alejamiento del Señor? Para mí, hermanas, esta frase puso en evidencia una realidad a la que todos estamos expuestos, todos los creyentes. Podemos, como creyentes en Cristo, podemos tener la firme convicción de nuestra salvación en Jesucristo, pero ignorar en qué consiste el andar diario con Dios. Podemos llegar a creer con solidez que Dios es nuestro Padre Celestial y que un día viviremos para siempre con Él, pero desconocer cómo actúa Dios en mi vida y alrededor de mí. O podemos llegar a servir a Dios y a su iglesia con gran esfuerzo, pero estar alejados del Señor en el corazón por falta de comunión, por dudas no resueltas o por experiencias del pasado que quizás nos lastimaron. Hermanas, en este estudio yo aprendí que la fe en Dios no termina cuando somos salvos de la condenación gracias a Jesucristo. Ahí comienza y debiera caracterizar toda nuestra vida, debería ir en crecimiento. Por esta razón, hermanas, es importante que hoy reflexionemos sobre nuestra fe y apercibamos su importancia en nuestro andar diario. Porque, hermanas, la fe en Dios no significa o va mucho más allá de decir creo en Dios. Santiago 2:19 nos dice, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nuestra fe en Dios, hermanas, necesita ir más allá. Esta confianza plena en el Señor se puede manifestar, es decir, que se puede hacer visible en nuestra vida diaria, en nuestra forma de pensar, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Y hoy quiero estudiar con ustedes, hermanas, 5 áreas en las cuales la palabra de Dios nos enseña la necesidad de actuar con fe en nuestra vida. En primer lugar, hermanas, la fe en Dios es indispensable para hacer uso del poder de Dios en nuestra vida. Y les quiero pedir que todas busquemos en nuestras Biblias, por favor, Primera de Juan 5:4. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Primera de Juan 5:4. Voy a dar unos segundos para que podamos tenerla todas y me acompañen con sus vistas en la lectura de este versículo. Primera de Juan 5:4. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra versión de este mismo pasaje nos dice al final,
Todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Hermanas, necesitamos tener una plena confianza en Dios, en su poder y en los recursos que Él nos ha dado para tener victoria en nuestra vida. No se trata de que vaya a ser una experiencia mágica donde misteriosamente vamos a tener la fuerza para derrotar el mal. Tener fe en el Señor, hermanas, y permanecer en una relación continua con Él a pesar de la adversidad, nos hará vencedores sobre el enemigo que tenemos, ¿verdad? Sobre nuestra carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Quiero recordarles Romanos 8:37 que nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Los recursos de Dios, hermanas, están disponibles para nosotros, para tener la victoria. Y están tan cercanos y están tan cercanos como nosotros lo estemos de Dios para hacer uso de ellos con convicción. Es decir, necesitamos conocerlos, ¿verdad? Necesitamos meditar en su palabra y escudriñarla para conocer estos recursos. La pregunta es, ¿tengo una comunión continua con Dios? ¿Estoy escuchando su... ¿Estoy apartándome del pecado con su poder? Quiero compartirles un breve testimonio, un breve ejemplo de una mujer que vemos en la Biblia. Es un pasaje que a mí me gusta mucho y es el de la mujer sirofenicia o la mujer cananea. En Mateo 15:21 al 28 tenemos el testimonio de una mujer extranjera, es decir, no era judía, que buscó a Jesús y le rogó a gran voz que la ayudara, pues su hija era atormentada por un demonio. Esta mujer enfrentaba una dura prueba en casa y muy probablemente no había sido instruida en confiar en Dios porque era cananea. Pero ella tuvo la confianza en que Jesucristo podía sanar a su hija. Y el Señor reconoció su fe, lo vemos en este pasaje. Para ella, como un ser humano, como mamá también, era imposible sanar a su hija. Pero esta mujer conoció de Jesús, quizás por el testimonio de otras personas o quizás vio los milagros que él hacía y ella entendió que él era el único que podía ayudarla. Vemos en la mujer sirofenicia que ella puso su fe en el Señor y actuó. Hizo uso de esos recursos, ¿verdad? Puso su confianza en el Señor y actuó. En segundo lugar, hermanas, necesitamos o la fe en Dios es indispensable para orar. Algo muy sencillo, ¿verdad? Una palabra muy sencilla, pero muy valiosa para nosotros, para orar. Les pido que todas busquemos, por favor, Santiago 1 y vamos a leer los versículos del 6 al 7, por favor. Santiago 1, 6 al 7. Si ya lo tenemos, hermanas, les pido que me acompañen con sus vistas, por favor. Nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque se puede. Nunca debe ser considerado como una repetición ni como una rutina, ¿verdad? Ay, es de mañana, tengo que orar. Ay, es la hora de comer, hay que orar. Nunca debemos de considerarlo como una rutina, sino es una plática con nuestro Dios. Orar es derramar delante de Dios nuestras gratitudes y peticiones con la plena confianza de que el Dios Todopoderoso va a respondernos conforme a su voluntad. En este pasaje que leímos, hermanas, vemos que Santiago enfatiza no solamente que pidamos con fe, también nos dice que no debemos dudar nada con respecto de Dios. No debemos dar lugar en nuestra mente a pensamientos como, ay, pues ojalá que Dios me pueda ayudar, o ay, esta situación es tan grave que pues, yo no sé si ya tiene solución, no sé si Dios va a poder hacer algo al respecto, o anidar pensamientos como, pues es que ya no sé si Dios me está escuchando o no. Nunca debemos dar lugar a esos pensamientos, hermanas. Mucho menos debemos caer en el error de dejar la oración como el último recurso, cuando ya agotamos todas las posibilidades que nosotros u otras personas podíamos proveer. Además, hermanas, nuestro Dios nos da la promesa de que habrá respuesta a nuestras oraciones. Va a haber respuesta a nuestras oraciones cuando nuestra petición está en la voluntad de nuestro Dios. En Mateo 21, 18 al 22, no vamos a leer el pasaje, pero se los quiero compartir. En Mateo 21, 18 al 22, el Señor Jesucristo usa el ejemplo de la higuera,
¿Recuerdan cuando él le dice a una higuera, nunca más des fruto, ¿verdad? Y entonces esa higuera se seca en el momento. Bueno, pues el Señor Jesucristo usa este ejemplo de la higuera para explicar a sus discípulos el gran poder de Dios que está disponible para aquellos que pidan con fe verdadera, cuya base debe ser el precepto de que nada hay imposible para Dios. Es decir, podemos poner nuestra confianza en el Señor con el principio en nuestra vida de decir, nada hay imposible para Él, todo es posible para Dios. Él me puede ayudar, Él me escucha, Él tiene el poder para controlar y tiene la soberanía y la sabiduría para decidir respecto a esta decisión de la cual yo no tengo el control, ¿verdad? Esa es la confianza con la cual podemos orar a nuestro Dios. Recordar este precepto, que nada hay imposible para Dios, como lo enseña Lucas 1:37. En tercer lugar, hermanas, la fe en Dios es indispensable para obedecer al Señor. Les pido que ahora busquemos juntas, por favor, Salmo 78:7. Vamos, por favor, al Salmo 78:7. Vamos a buscarlo ahí en nuestras Biblias. El Salmo 78:7. Y una vez que lo encontremos, les pido que me ayuden, por favor, a leerlo ahí en sus casas. Nos dice este versículo, el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanas, necesitamos fe para obedecer los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra, porque de esta manera los vamos a entender. Vamos a entender que sus preceptos son los mejores y que al guardarlos vamos a cosechar grandes beneficios. Nuestra obediencia a Dios, hermanas, requiere entendimiento. No es simplemente un hacer por hacer. Cuando lo seguimos solamente por tradición o por imposición, entonces no hay fe ni convencimiento, por lo que tarde o temprano terminaremos lejos de Dios. Por eso es muy importante señalar, hermanas, que la obediencia a Dios es el resultado de haber conocido al Señor por medio de su palabra. Cuando permanecemos en contacto con la palabra de Dios, cuando la escudriñamos con un corazón humilde, estamos reconociendo pues sus atributos, su poder, como lo vemos en la Biblia, podremos desarrollar una confianza plena en el Señor, porque no podemos confiar en alguien que no conozcamos, ¿verdad? Necesitamos conocer al Señor. Y de esa manera, cuando lo conocemos por medio de su palabra, irá en aumento nuestra confianza al Señor y también nuestro amor al Señor, nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y manifestaremos ese amor, esa gratitud, esa confianza por medio de la obediencia a sus mandamientos, porque entendemos que sus mandamientos son los mejores para nosotros. En este punto, quiero platicarles el ejemplo de Abraham. Ustedes saben que Abraham es considerado el padre de la fe, ¿verdad? Y vemos en el libro de Génesis que su vida, sus decisiones y actitudes efectivamente evidenciaron su fe en Dios. Su fe determinó sus acciones. Cuando Dios habló, Abraham obedeció. Lo vemos en Génesis 12 cuando lo llamó a salir de su ciudad, ¿verdad? Y también en Génesis 22 cuando le pide que le entregue a su hijo Isaac. De su fe dio testimonio el autor de Hebreos al decir en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este detalle es muy importante, ¿verdad? Con toda seguridad, hermanas, Abraham tenía menos información acerca de la voluntad de Dios que nosotros y sin embargo obedeció. Hoy en día nosotros tenemos la revelación completa del Señor en su palabra, por lo cual no hay impedimento para ejercer fe y obedecer sus mandamientos. La pregunta nuevamente es, ¿conozco la palabra de Dios? ¿Me estoy alimentando de ella continuamente? ¿Conozco la voluntad de Dios para mí? En cuarto lugar, hermanas, la fe en Dios es indispensable para apagar los dardos de fuego del maligno. Voy a compartirles nuevamente la pantalla para tener esta ilustración. La fe en Dios es indispensable para apagar los dardos de fuego del maligno. Miren, en Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gracias a Dios por su palabra, porque es tan completa, ¿verdad?
Nos dice las instrucciones claras e incluso especifica con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanas, necesitamos fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Uno de los recursos que Dios nos ha dado es su armadura, una ilustración de la vestimenta que los soldados utilizaban como defensa en su cuerpo estando bajo el ataque del enemigo, como nos lo muestra en la ilustración. De la misma manera, hermanas, el creyente se encuentra en una guerra espiritual, como nos lo dice Efesios 6:12, y tiene un enemigo que buscará atacar deliberadamente por medio de tentaciones y mentiras para que el creyente ceda al pecado. El escudo de la fe es una de las piezas de la armadura y se usa con la finalidad de impedir que las flechas del enemigo entren en contacto con el creyente. En esta ilustración, hermanas, el apóstol Pablo nos enseña que la fe, la plena confianza en Dios y sus promesas, actúa como un escudo capaz de apagar los dardos de fuego con los que el maligno quiere atacarnos. Pero, hermanas, si no confiamos en Dios, si no conocemos su palabra, ¿cómo haremos frente a los ataques de Satanás? ¿Cómo evitaremos ser presa de sus mentiras? ¿Qué hacer cuando llega a mi mente o a mis oídos pensamientos como Dios no me ama o mi pecado va a estar siempre delante de Dios? ¿Acaso me podrá perdonar? ¿O este problema lo tengo que resolver yo sola? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a dar respuesta a estos pensamientos, hermanas, si no conocemos la palabra de Dios? Pero si estamos cultivando una fe firme en el Señor, entonces tendremos victoria y no daremos lugar al enemigo en nuestra vida. Y finalmente, hermanas, necesitamos la fe en Dios para tratar a las personas de la manera correcta. Miren cómo la palabra de Dios es tan vasta, tan completa, que nos instruye en todas las áreas. Nos dice Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nosotros necesitamos entonces un principio que nos habla la palabra de Dios, es que necesitamos tratar a las personas de forma imparcial, no hacer acepción de personas. Es decir, no debemos exaltar a una persona por su apariencia, su raza o su posición socioeconómica para tratarla mejor por encima de aquellas personas que no poseen alguna de estas características. Santiago nos advierte, hermanas, que esta actitud de parcialidad es irreconciliable con la fe cristiana, la cual está centrada en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanas, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, como nos dice Hebreos 12:2. Es quien dio origen y ejemplo preeminente. No tenemos un ejemplo mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Y al observar su vida y ministerio en la tierra, confirmamos una y otra vez su trato imparcial con todos, sean ricos o pobres, letrados o incultos, justos o pecadores, sanos o enfermos, hombres, mujeres, niños. Los trató a todos con el mismo amor y la misma atención y el mismo trato justo. Como cristianas, hermanas, necesitamos recordar que el significado de esta palabra es precisamente, somos cristianas porque somos seguidoras de Cristo, por lo que es indispensable que busquemos imitar su ejemplo. Ahora, la vida, hermanas, no es color de rosa, ¿cierto? A veces enfrentamos dificultades. A veces nuestra fe se pone a prueba. Y uno de esos momentos de dificultad pueden llevarnos a peligros como la incredulidad. La incredulidad, hermanas, es la antítesis de la fe. Significa no confiar en Dios. Si la fe es plena confianza en Dios, la incredulidad es no confiar en el Señor. En Marcos 6:5 y 6, advertimos con tristeza que el Señor Jesucristo no realizó ningún milagro en Nazaret a causa de la incredulidad del pueblo. Es decir, que la ausencia de fe, cuando no tenemos fe, nos impide ser testigos y benefactores del poder de Dios en acción. Se perdieron esa tremenda bendición porque había incredulidad, no había confianza en el Señor. Y aún destaca este pasaje que Jesús estaba asombrado de la falta de fe de la gente de ese lugar. Sin duda fue algo que causó asombro y también dolor en su corazón, ¿verdad?
Por su parte, en Marcos 16:14 observamos que la incredulidad está relacionada con la dureza de corazón, cuando Jesús reprocha a sus discípulos por no haber creído a quienes dieron testimonio de su resurrección. Pero la incredulidad, hermanas, no solamente entristece al Señor. En su palabra nos afirma que no le agrada, le ofende. Para ello, vamos a leer Hebreos 11:6, que se va a proyectar aquí en su pantalla. Nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Además, hermanas, el costo de la incredulidad es alto y tiene consecuencias. Un ejemplo de ello lo vemos en Sara, la esposa de Abraham. Dios les había dado la promesa de que tendrían un hijo. Esta promesa la vemos en Génesis 15:4. No obstante, Sara no creyó que Dios le pudiera dar un hijo en su vejez y buscó el cumplimiento de dicha promesa con sus propios recursos, por lo cual le dijo a su esposo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, su sierva Agar. Quizás tendré hijos de ella. Esto nos dice en Génesis 16:2. Hermanas, sabemos todas que las consecuencias de este acto prevalecen hasta hoy, porque de los hijos de ambas, de Sara y de Agar, se formaron dos naciones que hasta la fecha continúan en conflicto. Hermanas, ¿detectamos alguna raíz de incredulidad en nuestra vida? ¿Reconocemos que nos cuesta trabajo confiar o esperar en las promesas del Señor? Yo les invito a que hoy tomemos advertencia de la vida de Sara. En ese momento ella actuó con base en la medida de fe que tuvo y lamentablemente cosechó consecuencias tristes. Hemos estudiado los atributos de Dios en contraste con nuestra propia naturaleza. ¿Por qué no decidimos hoy poner nuestra fe completa en el Señor? Como dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo les invito y les animo, hermanas, a que imitemos la humildad del hombre que pidió al Señor: ayuda a mi incredulidad. Si hay alguna raíz de duda en nuestro corazón, de incredulidad, que le pidamos al Señor: ayúdame, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a crecer en confiar en ti. Yo quiero hacerlo, quiero confiar en ti. Pero, hermanas, otro elemento que pone a prueba nuestra fe son las circunstancias difíciles. Decíamos al inicio que puede ser una enfermedad, una pérdida, problemas laborales o en la familia, escasez económica, una pandemia, como lo vivimos, ¿verdad? Una guerra, como lo están viviendo en Europa, o al cosechar las consecuencias del pecado. También puede ser que por eso estemos viviendo circunstancias difíciles. Cuando estamos frente a una situación adversa, experimentamos desagrado, ¿verdad? No nos gusta, nos sentimos incómodos, deseamos que pronto pase y podemos caer en perder nuestra fe. Así le sucedió a Pedro, hermanas. Voy a proyectar nuevamente nuestra pantalla para que podamos ver este ejemplo. Así le sucedió a Pedro. En Mateo 14, 22 al 33, vemos el pasaje en el cual Jesús camina sobre el mar. ¿Lo recuerdan? Hubo una tempestad ahí en ese mar. Vemos que los discípulos se encontraban en la barca y el mar estaba agitado. Jesús se había quedado a orar y cuando fue tiempo de alcanzar a sus discípulos, lo hizo caminando sobre el mar, porque nada es imposible para nuestro Dios. Ellos, al verlo, se turbaron, pensando que era un fantasma, pero cuando escucharon que era Jesús, Pedro le pidió que él también pudiera caminar sobre el mar y así fue. No obstante, la Biblia nos dice que cuando Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, como nos lo muestra la ilustración en nuestra pantalla. Al tiempo que Pedro daba voces diciendo: Señor, sálvame. Lo leemos en el versículo 30. Acto seguido, Pedro voltea a ver a Jesús y pide su ayuda. El Señor lo tomó, le hizo ver su poca fe y ambos subieron a la barca y la tempestad cesó. Notemos, hermanas, que el viento era recio desde el principio de la narración. No tenemos el tiempo de poder estudiar todo el pasaje en este día, pero les animo a que más adelante lo puedan leer y van a observar que desde el versículo 24 el viento era recio. Y aún así Pedro pudo caminar sobre el mar por la palabra de Jesucristo. Pero al poner su mirada en el viento, él advirtió lo que estaba haciendo
y se sintió en peligro y sintió porque sabía que la tempestad estaba fuera de su control. De aquí yo aprendo, hermanas, que las circunstancias difíciles muchas veces nos llevan a poner nuestra mirada en la magnitud del problema en lugar de poner nuestra mirada en la magnitud del poder de nuestro Dios. Y ese enfoque hace la diferencia. Poner nuestra confianza en Dios nos ayuda a tener la perspectiva correcta de los problemas. Y eso cómo nos tranquiliza, hermanas, porque a veces vemos la tormenta ya por desbordarse y entonces eso nos aflige, nos preocupa, a veces nos lleva a tomar malas decisiones, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, decimos, este problema no es imposible para nuestro Dios. Eso nos da descanso, nos permite mantenernos con templanza para poder buscar la solución con la ayuda de Dios. Acudamos al Señor como lo hizo Pedro. Pidamos humildemente su ayuda, reconociendo nuestra incapacidad y mantengamos la mirada en Dios, no en las circunstancias. Reconozcamos delante del Señor que somos incapaces, hermanos. Eso a veces cuesta trabajo porque a veces en nuestro corazón hay orgullo, pero delante del Señor no podemos negar nada, ¿verdad? Y sabemos, podemos decirle, Señor, yo no puedo hacer esto, por favor, ayúdame. Sé tú quien dirija mi vida en esta circunstancia especialmente. Hermanas, si la adversidad que alguna pudiera estar enfrentando hoy es a causa de una mala decisión o de un pecado, arrepiéntase y póngase a cuentas con el Señor, como nos dice Isaías 1:18. Nuestro Dios es misericordioso y sin duda le dará la fuerza para hacer frente a las consecuencias que esté viviendo. Pero si alguna está viviendo un periodo de prueba que está fuera de su control, la animo a que ponga su mirada en el Señor y propóngase convertir este episodio de su vida en una lección por aprender. Que nuestra pregunta no sea ¿por qué?, sino ¿para qué? Sin duda hay algo que Dios nos quiere mostrar. Él no dejará sola en medio de la prueba a ninguna de nosotras. Tenemos varias promesas de nuestro Dios en la Biblia, como nos dice Isaías 41:10 y también el versículo 13 que todas conocemos. Veremos, hermanas, que al poner nuestra plena confianza en Dios, tendremos seguridad y descanso. Pero otro elemento u otro factor que pone a prueba nuestra fe, hermanas, son las dudas no resueltas. En ocasiones, al estudiar la Biblia, escuchar alguna noticia o enfrentar alguna circunstancia difícil, podemos llegar a cuestionar nuestra fe. Hermanas, tener dudas no es un pecado. Lo que hace daño es no resolverlas, no buscar la respuesta, sino imponernos la responsabilidad de creer sin entender. Les voy a dar un ejemplo breve. Por ejemplo, que alguien nos pregunte, oye, ¿por qué tú no celebras esta tradición de nuestro país del 2 de noviembre? Y que uno responda, pues es que los cristianos no la celebramos. ¿Pero por qué? Pues es que dice el pastor que a Dios no le agrada. Es un ejemplo sencillo y cortito, ¿verdad? Pero pensemos si la fe de esa persona estará bien fortalecida para cuando venga la adversidad o los engaños del enemigo. Hermanas, si tenemos dudas, resolvámoslas. Eso hizo Juan el Bautista. Ustedes conocen de Juan el Bautista. Voy a proyectar aquí nuestra pantalla. Eso hizo Juan el Bautista. Este varón de Dios, dedicado a preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicó con arrojo y valentía. Pero llegó un momento, hermanas, en el que él fue encarcelado por mostrar la verdad al rey Herodes, que tenía por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Esto lo leemos en Mateo 14. Hermanas, aún los creyentes maduros, como lo fue Juan el Bautista, pueden llegar a ser afligidos con dudas cuando atraviesan por pruebas. Quizás, solo imaginando, ¿verdad? Quizás el profeta llegó a preguntarse, ¿por qué estaba en prisión si él estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿O por qué estaba encadenado cuando podía estar predicando a las multitudes acerca de Jesús como el Salvador? Mateo 11 nos relata que Juan el Bautista envió a sus mensajeros para presentarse delante de Jesús. Observemos desde ahora, hermanas, que Juan buscó ir a la fuente directa de sus respuestas. Buscó a Jesús. Él no podía salir quizás, pero envió a sus mensajeros. Fue directo a él para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le dio la respuesta que Juan necesitaba. No solamente por palabra, que hubiera sido suficiente, le respondió con hechos irrefutables.
Nos dice ahí en Mateo 11:5 que el Señor le respondió: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Fíjense cómo el Señor fue a los hechos, ¿verdad? Y Juan, eso sin duda, pues animó y restauró, ¿verdad? Ahí su estado de ánimo y fortaleció su fe. Si tenemos dudas, hermanas, no nos alejemos, busquemos respuestas de Dios y su palabra. El Señor está disponible y escuchará la petición sincera de dirección que nosotras le hagamos. Y entonces el resultado será provechoso. Tendremos una fe firme, fortalecida en Dios a pesar de lo que venga. Como lo dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 19, que se está proyectando en sus pantallas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quizás no podamos dar respuesta, hermanas, a todas las circunstancias que nos toque enfrentar, pero nuestra fuerza es conocer al Dios vivo y verdadero y descansar en el hecho de que el Señor tiene el control de todas las cosas y de que nada es imposible para Él. Hermanas, ya cerrando nuestra enseñanza, en estos últimos años todas hemos atravesado circunstancias difíciles, tanto en nuestra vida como alrededor de nosotras. Yo quiero compartirles, hermanas, que esta experiencia a mí me hizo ver la necesidad de estudiar este tema, de repasar estos principios, porque a veces como seres humanos pues tendemos a olvidar, ¿verdad? Por eso es necesario que continuamente escudriñemos la palabra de Dios. Y yo quiero hoy, hermanas, alabar a nuestro Dios y agradecerle delante de ustedes porque en medio de las dificultades, sean grandes o pequeñas, siempre hemos visto su mano obrando a nuestro alrededor. Él nos ha dado su ayuda, su misericordia, su protección, su amor, y yo le agradezco especialmente su paciencia para conmigo. Un resultado, hermanas, muy valioso de las adversidades en nuestra vida es que nos permiten conocer más de Dios de una manera muy especial, que fuera de las pruebas no lo podríamos saber. Un corito que entonamos en la iglesia nos dice: pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Y las bendiciones, hermanas, redundan cuando damos testimonio a otros de cómo Dios actúa en nuestra vida, como nos dio el testimonio nuestra hermana Adri, y que eso nos edifica, nos bendice, ¿verdad? Porque sabemos y nos damos cuenta que tenemos el mismo Dios y que estamos todas en la misma situación. Por eso es que en este día, hermanas, quise que estudiáramos varios pasajes de la Biblia. Sé que quizás fue un poco extenso, pero quería que nos identificáramos, porque nos muestra que somos varios los que pasamos a veces por momentos difíciles o de prueba, y podemos tomar ejemplo de los personajes de la Biblia para buscar a nuestro Dios. Yo les invito, hermanas, a que a partir de lo que Dios nos mostró a cada una con su palabra, tomemos el desafío de crecer en nuestra fe en el Señor, que decidamos confiar más en Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 17:5, aumentanos la fe, porque quizás reconocían esa necesidad y buscaron ayuda. De la misma manera, hermanas, nosotras podemos pedirle al Señor que nos ayude a confiar plenamente en Él, especialmente cuando vengan dificultades a nuestra vida, que nuestra fe no desmaye. Y hermanas, sin duda, Dios prosperará nuestra petición. Pero también a nosotras nos corresponde hacer una parte importante, y esa parte es permanecer en comunión con Dios. ¿Cómo? Por medio del estudio de su palabra y la oración. Son dos componentes indispensables para crecer en la fe. Yo les animo, hermanas, a que nos propongamos buscar a Dios cada día, que derramemos delante de Él nuestras peticiones, pero que también agradezcamos al Señor por lo que nos da y también por lo que no nos da, ¿verdad? Como dijo Job en el capítulo 1, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que tengamos contentamiento, hermanas. Y si en algún momento siente su fe tambalearse o desfallecer, vaya a los hechos, hermano. Traiga a su memoria todo lo que Dios ha hecho en su vida. Busque en su palabra sus promesas. Primero de Crónicas 16
nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. No demos lugar, hermanas, a la incredulidad, ni oportunidad al enemigo para sembrar dudas o mentiras para atacarnos. Esperemos en Dios, hermanas, y quiero compartirles una última diapositiva, un último pasaje que espero sea de bendición a sus vidas, ¿verdad? Nos dice Hebreos 10 del 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esta sea también una realidad en nuestra vida, hermanas, y yo les agradezco mucho su atención a este tema. Es mi petición que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí, y les quiero pedir que terminemos orando. Vamos a cerrar nuestros ojos para que nada nos distraiga, y me voy a permitir hacer la oración. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque es tan completa, tan vasta para nuestra vida, Señor. Queremos rogar que nos des sabiduría para estudiarla y que sobre todo nos fortalezcas en nuestra voluntad, en nuestro anhelo de permanecer en ti, en tus caminos diariamente. Señor, te pedimos como tus discípulos que aumentes nuestra fe, o como aquel padre de ese joven que te dijo que ayudaras a su incredulidad. Tú conoces el corazón de cada una de nosotras, Señor, y te pedimos que nuestro anhelo es crecer en la fe, depender de ti en todas circunstancias, Señor. Que nuestra vida diaria dé un testimonio de una fe grande en ti, Señor, y que eso sea de bendición para muchos. Te ruego que bendigas a mis hermanas y a sus familias y te agradecemos este tiempo de estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga.